Vamos allá. Bueno, en primer lugar, yo quiero agradecer la invitación. No sé si luego en mi intervención seré lo cortés que debía ser, pero quiero agradecer la invitación por poder asistir y por lo menos por dar la perspectiva o la visión que yo tengo desde el punto de vista del aspecto legal sustantivo de la titularidad de los montes, que creo que es una de las cuestiones que se planteaban. Aún así me voy a permitir luego una segunda etapa porque, como en la primera parte, fundamentalmente, los ingenieros se permitieron la posibilidad de analizar la propiedad de la tierra y hablar de aspectos legales, yo al final también voy a dar, siendo abogado, ¿de acuerdo?, mi pequeña visión acerca de la parte económica y, por tanto, de la gestión del monte. Por tanto, yo ahí justifico pido ya por adelantado las disculpas sobre la opinión que yo pueda tener acerca de la gestión del monte en relación a las diferentes formas de propiedad, pero eso me da autoridad para que, en cuanto a la titularidad de la propiedad del monte, también se me reconozca un cierto mérito. Primera cuestión que yo creo que es muy importante. Vamos a ver, se planteaba, yo he rehecho un poco, a raíz de las ponencias de los que me precedieron, he rehecho un poco la idea de lo que tenía pensado comentar. Entonces, se planteaba que uno de los problemas que afectan al mundo rural y directamente al aprovechamiento, a la utilidad del mundo rural está ligado a la inseguridad en relación a la titularidad de la tierra. Y yo creo que eso es una afirmación totalmente errónea. No hay ninguna duda jurídica, tal y como ahora explicaré, acerca de la propiedad de la tierra. No la hay, no hay discusión jurídica. Otra cosa es que estemos en un proceso de resistencia por parte de ciertas administraciones, ciertos particulares, en el reconocimiento de la propiedad. ¿Qué ocurre? Que posiblemente para llegar a esas conclusiones tengamos que partir no solo de un análisis de la legislación actual, sino de un pequeño análisis histórico. Y, por tanto, hacer un pequeño análisis, sin que yo pretenda ser Jesús Balboa, y, por tanto, un historiador de derecho contemporáneo profundo, pero hacer un análisis mínimo elemental de cómo se formó la propiedad de la tierra en el ámbito de Asturias, que es muy semejante a otras zonas, por lo menos de la cornisa norte. Es cierto que en donde hubo procesos de reconquista sí que hay un proceso intermedio que modifica en algo la propiedad de la tierra. Si nosotros estuviéramos aquí, vamos a hacer un pequeño viaje histórico, en el siglo XVI o en el siglo XVII, básicamente lo que tendríamos son villas que tendrían un estatuto propio, pequeñas villas, y tendríamos propiedades rurales, que se concentraban alrededor de lo que son parroquias o núcleos de población. En ese ámbito lo que tendríamos básicamente son territorios que estarían, es decir, que son lo que le vamos a llamar propiedades particulares, que serían las fincas, la mayoría de ellas ligadas a las casas, que es donde la gente hacía las labores más inmediatas, y lo que tendríamos son, por eso de los montes, ¿de acuerdo?, donde se hacían aprovechamientos no solo forestales, sino que el concepto de monte, en el sentido antiguo, lo era también de aprovechamientos fundamentalmente ganaderos. En realidad, de aquellas no teníamos el concepto moderno de propiedad y, por tanto, lo que había era un concepto de dominio. Y el dominio, fundamentalmente en el ámbito foral, estaba dividido. Había un dominio útil y un dominio directo. Había un señorío, lo que hoy significa la administración pública, el Principado de Asturias, los ayuntamientos. En aquel momento se ejercían fundamentalmente a través de foros de jurisdicciones eclesiásticas, algunas eran religiosas y otras eran de la nobleza. Por tanto, no había como tal un concepto de propiedad, lo que había era un dominio dividido entre el dominio útil y el dominio directo, ¿de acuerdo? Quitando el concepto de villa, que era distinta porque las ciudades tenían un estatuto propio que se habían ganado de una forma determinada. ¿De quién era la propiedad de los montes? Bueno, pues de aquellas, y cualquiera que haya leído un foro lo sabe, el dominio directo pertenecía a los vecinos que lo aprovechaban en régimen colectivo y el dominio útil y el dominio directo pertenecía al señorío, al señor, ¿de acuerdo? ¿Quién era propietario? Ninguno. No hay el concepto moderno de propiedad privada. Hay un concepto dominical. ¿Qué facultades tenía en el ámbito de Asturias ese señor? Facultades que se le llamaban jurisdiccionales, no territoriales. ¿Qué quiere decir? Que si había una disputa, él resolvía la disputa. Que si había que ejercer defensa, él ejercía la defensa, que son facultades que hoy nos brindan las administraciones públicas en el Estado moderno, en el Estado liberal. De aquellas la hacía el señorío. ¿Qué facultades tenían los vecinos? Lo aprovechaban, lo disfrutaban. Pero por esas facultades que le brindaba el señorío, le pagaban renta o merced, le pagaban una cantidad. En aquellos momentos, fundamentalmente, el 90% de la propiedad era en abierto, era colectiva. Pero no se dan circunstancias excepcionales en que se produjeran redenciones. Es decir, pues un señor que alcanzaba mayor fortuna pagaba al noble y redimía una parte de su terreno. Y eso nos dio lugar a que aparecieran propiedades individuales o colectivas romanas, de comunidad romana, dentro de esos montes. Eso, en realidad, se desquebraja como el antiguo régimen con la creación del Estado liberal. Es decir, en España, a partir de 1812, se importa el modelo francés y nos creamos la Constitución de Cádiz y creamos un Estado. Porque hasta ese momento prácticamente no había Estado. Lo que había era un reino. Un rey y había unas jurisdicciones y dentro de las villas sí que había un cierto poder administrativo, vamos a llamarlo.
¿Qué es lo que hace la Constitución de Cádiz? Implanta un modelo territorial y a través del decreto de nueva planta obliga a la creación de los ayuntamientos. A partir de 1830 se constituyen los ayuntamientos. ¿Por qué? Por agregación de parroquias. Por tanto, cualquiera que lea el decreto de nueva planta y los decretos de creación de los ayuntamientos verá que lo que hay es una orden para que se constituyan en ayuntamientos, administración pública, las parroquias que a continuación se dicen. Los criterios eran territoriales y de población. Y, por tanto, una parroquia o un núcleo de población se agrega con otras muchas y forma un ayuntamiento. La diferencia es que esos ayuntamientos son administración pública. La pregunta es, en el derecho antiguo, hasta la creación del Estado liberal, ¿a quién pertenecía? Bueno, pues más o menos había un dominio difuso. ¿Cómo interpreta el derecho liberal eso? ¿Qué dice la ley? Dice, señores, a partir de ahora existen dos formas de propiedad. La privada particular, la que tiene nombres y apellidos, la que es de Pepe, de Juan o de Manolo, y el resto de las propiedades que no tienen dueño conocido, conjunto de vecinos de la aldea de no sé dónde, o conjunto de vecinos del lugar de no sé dónde. A partir de ahora es pública. Es de la administración pública, a través de sus entes municipales. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que a partir de los años 1830-40, directamente los ayuntamientos se les obliga a formar inventario de sus bienes. Pero os cuento más. Si cogierais eso, que es el interrogatorio parlamentario que se hace a los ayuntamientos de 1840, en concreto el de este ayuntamiento, veríais que sorprendentemente la respuesta que le da el ayuntamiento cuando le dicen que forme inventario de sus bienes es decir, mire, si por bienes de propios son los de este ayuntamiento, la casa consistorial. Si por bienes de propios son los que son del aprovechamiento y uso de los vecinos, los que a continuación se indican. Por tanto, hay un reconocimiento explícito acerca de que esos terrenos a monte lo eran del conjunto de los vecinos, que eran sus verdaderos y legítimos dueños. Esa forma de propiedad, ese dominio directo, redimió y consolidó el dominio a su favor. Bueno, eso en 1840 no era un problema, no nos engañemos, porque realmente los montes tenían escasa utilidad. ¿Qué es lo que ocurre 20 años después? Pues que la administración pública decide que esos montes no valen para nada, ¿de acuerdo? Que son inútiles, que son estériles. Y crea un proceso que es la desamortización. ¿Qué es la desamortización? Bueno, pues como esos bienes son inútiles, son en manos muertas, lo que vamos a hacer es venderlos. Para que los compre alguien, nosotros recaudamos y para que los pongan en mejor utilidad. Bueno, esa es la desamortización. Bueno, mi pregunta es, oye, si todos los montes que eran de los ayuntamientos se vendieron en la desamortización, ¿cómo es posible que a día de hoy sigan estando en los inventarios? Porque no se vendieron, porque los pueblos se rebelaron, porque los pueblos obligaron a que los ayuntamientos no los vendieran. ¿Por qué? Porque básicamente eran el sustento y porque se decían dueños. En 1860, en las dos desamortizaciones, fundamentalmente la laica, la de Mendizábal, los pueblos impidieron la venta de los bienes. Es cierto que ahí se producen dos circunstancias o dos contextos históricos diferentes. Los que no se vendieron, se exceptuaron de venta por la presión que se hizo por parte de los vecinos, y los que se vendieron, y los vecinos con gran esfuerzo, los compraron entre ellos. Estaríamos diferenciando entre lo que serían los montes vecinales en mano común en un futuro y lo que serían los montes de socios, que en Galicia le llamamos montes abertales. Pero realmente en el proceso de desamortización los montes se mantuvieron en el patrimonio de la administración básicamente porque no eran de los ayuntamientos, eran de los pueblos y los pueblos no permitieron que salieran a subasta. Tenéis en los archivos de Diputación unos expedientes que se llaman de excepción de venta, donde básicamente la excusa para no enajenar esos bienes es un acta posesoria en donde se dice, literalmente, dado que los montes no son de propiedad del ayuntamiento, sino de los pueblos que lo conforman, procede que se exceptúen de venta y que no salgan a pública subasta. Por tanto, eso es la demostración ya existente del ayuntamiento de que la titularidad de esos bienes no lo es del ayuntamiento, sino que lo es del conjunto de los vecinos como grupo social. Esos montes perduran y es cierto que la administración pública va ganando músculo, va ganando fuerza. ¿Qué pasa a partir del año 1900? Pues no nos engañemos, que la administración pública ya tenía fuerza y que lo que 20 años antes o 30 años antes entendió que era inútil, ahora entendió que era una gran riqueza nacional y que era el patrimonio forestal del Estado. Dice, hombre, pues eso que no vendí, realmente 30 años después me he dado cuenta que vale muchísimo dinero. Esos vaivenes de la administración pública suelen ser frecuentes, no solo en épocas históricas, sino en épocas recientes. Esto es por poner un sentido del humor a la cosa. No quería entrar en polémicas todavía, luego me tocará. Es decir, bueno, pero no tampoco pretendía hacer más. Es decir, por tanto, 30 años después la administración pública crea el patrimonio forestal del Estado y empieza diciendo, mire, como tenemos un patrimonio que es nuestro, público, que vale un montón y que tenemos que sacarle rentabilidad, lo que vamos a hacer es plantarlo. De ahí nacen los famosos proyectos que luego se incorporan a la forestal, a la Diputación, el ICONA, famoso, bueno, y a partir de ahí se empiezan a plantar esos montes. ¿Qué provocaron esos planes de plantación? Pues allí donde se llevaron a efecto, produjeron dos cosas. La primera,
que muchos vecinos, en los años 1900, 1930, 50 y 70, es decir, coincidiendo con los tres grandes planes de plantación, dividieran sus montes, básicamente para que cuando viniera el funcionario de turno a hacer inventario del bien y a plantarlo, le dijeran, no, aquí montes de esos que usted llama del ayuntamiento no hay. Esto se partió hace 200 años. Bueno, es cierto que en ese momento, hoy veíamos un montón de parcelarios catastrales que evidentemente son suertes, son montes partidos. Claramente, ¿qué hizo la gente como mecanismo de reacción para evitar la publicitación, es decir, el carácter público del monte? Pues directamente lo que hizo fue partirlo entre ellos y decirle a la Administración que eso no era un monte comunal, como lo llamaban ellos, sino que eran montes privados de particulares. Y de ahí aparecen documentos particionales del año 1900, 1898, 1927, 30, 50 y 70 aproximadamente, que fueron los planes forestales más intensivos. ¿Qué hizo la Administración pública? Allí donde le hicieron la trampa, incorporarlo al catálogo. El catálogo se crea a partir de 1900 y a partir de ahí se incorporan los montes y plantarlos. ¿Qué provocó esa situación? Pues, lógicamente, provocó una situación catastrófica desde el punto de vista de la sostenibilidad y aprovechamiento de ese recurso. La gente vivía básicamente el ganado y la plantación fue, en aquel momento, lo que hoy puede entenderse una riqueza, porque el valor de las estancias de madera son importantes, en aquel momento lo que hizo es desplazar a mucha gente. Seguro que alguno de vosotros tenéis recuerdo, no del año de vuestros padres o de vuestros abuelos, que con motivo de las plantaciones tuvieron que dejar de tener ganado en el monte porque fueron sancionados por esa conducta. Ese proceso fue tremendo desde el punto de vista del mundo rural y posiblemente en Galicia y Asturias. No solo eso, pero es uno de los motivos que determinó la emigración. Es decir, la pérdida de base territorial para poder actuar en el sector agrícola, no nos engañemos, la agricultura y la ganadería exigen una menor base territorial que la plantación forestal, es decir, todos vivimos de una vaca, un cerdo y 4 huertas, pero no vivimos de una plantación de pinos. Vivimos pobremente, eso se lo daré, pero de una plantación de pinos, eso generó en cierta medida un empobrecimiento del mundo rural y a partir de ahí se creó el patrimonio forestal del Estado. En ese proceso histórico, se viene dando la plantación por parte de la Administración. ¿Cuál es el régimen legal que nace? El desconocimiento legal. Durante 100 años, la ley no fue capaz de entender que, además de la propiedad privada individual, la de Pepe o la de Juan, con su DNI, y de la propiedad pública, había una propiedad que era colectiva, que pertenecía a un grupo de vecinos. Esa propiedad colectiva no es decir, los vecinos que tienen un monte mano en común no son dueños ellos, lo son por razón de ser vecinos. En el caso de los montes de socios, lo son por razón de que lo fueron y lo compraron en ese proceso de desamortización sus padres. Pero no es de ellos para quedar para los venideros. Por tanto, ellos en realidad lo que están es en el disfrute y en la titularidad de algo que pertenece a los futuros vecinos. Por tanto, ese monte tiene unas características que no son propias. Es indivisible, no se puede vender, es inalienable, es imprescriptible, no se puede ganar por el uso, porque si no el propio uso de la comunidad lo haría dueño. Por tanto, ese monte tiene vocación de permanencia en el tiempo y pertenece a ese lugar, a esa aldea, a esa parroquia, por su aprovechamiento histórico. ¿Eso cambia algo en Asturias? No, eso lo que nos conforma a día de hoy es que en Asturias realmente todos los montes que están inventariados como bienes comunales o todos los montes que están catalogados como montes de utilidad pública, desde el punto de vista legal y sin discusión legal posible, no hay quien pueda decir lo contrario. Esto lo ha dicho el Tribunal Supremo 200 veces, no tiene discusión. Son propiedad colectiva. Lo serán de los vecinos de una aldea o de una parroquia por razón de su uso actual, o lo serán de los vecinos que históricamente redimieron ese foro o desamortizaron los bienes, si lo son en montes de socios. Porque la Administración no ha tenido un medio válido para adquirir en derecho. Ni ha comprado, ni ha expropiado. Y esos bienes no se pueden adquirir por posesión. Bueno, alguien me puede decir, Concho, pero esto, Calixto, ¿tú de dónde demonios lo sacas? O sea, esto es una paranoia, esto es... No, esto no tiene discusión legal. Es decir, si nosotros ahora cogemos aquí y en vez de estar aquí, llamamos a la Sala Primera del Tribunal Supremo y cogemos a los magistrados que la conforman, que, por cierto, yo participé con ellos en el Congreso de Montes, tuvieron que decirlo exactamente igual. Es que no hay discusión legal. Es que lo que ha hecho la ley básicamente es reconocer, a partir del año 60, un error histórico importante, se hace a través de una corrección que tiene que ver con una anécdota que no os la cuento porque si no me voy por las ramas, aunque es bastante divertida, pero me voy por las ramas, que es la necesidad que había en un momento determinado de reconocer la titularidad de esos montes para asegurar las plantaciones, y ese proceso histórico viene a determinar que la ley reconoce que hay una propiedad colectiva, que es la propiedad mancomunada. ¿Y quiénes son sus legítimos dueños? Las comunidades de montes. ¿Cuál es la posibilidad que las comunidades tienen que reclamarlo? Es imprescriptible, lo pueden reclamar cuando quieran. ¿Qué ocurre? Que la ley, en realidad, lo que pretendía, y en aquel momento fue un avance importante por el legislador, es que fueran las administraciones de oficios las que hicieran ese proceso.
de devolución de los montes. Y por eso lo que dijo es, mire, para evitar que todas las comunidades de propietarios tengan que ir a un procedimiento judicial para reclamar sus montes, lo que vamos a crear es un proceso simplificado en donde la Administración de oficio va a hacer un plano del monte, se lo va a devolver con un título actual a la comunidad, porque los montes históricos no estaban documentados, esa es la resolución de clasificación, y lo va a dar debajo de los inventarios. Era la única forma de devolver ese agravio. ¿Por qué esos montes eran propiedad colectiva? Porque eso ya lo decían las partidas. Porque eran imprescriptibles. Porque eso forma parte del derecho natural, es decir, de las propias partidas. Por tanto, no había discusión. ¿Dónde está el problema? Por tanto, no lo hay en la inseguridad jurídica. Lo hay en que las administraciones han generado una resistencia clara al proceso de devolución de los montes. Por tanto, no hay dudas desde el punto de vista legal. Yo no creo que nadie pueda en este momento defender la titularidad pública de un monte que esté en el catálogo de utilidad pública, porque la Administración no lo ha adquirido por ninguna forma válida en derecho, ni lo ha comprado, ni se lo han donado. No lo ha adquirido. Porque cuando se nos cuenta que esos montes son de la Administración pública porque no se vendieron en la desamortización, habría que leer simplemente el papel de la desamortización para ver claramente que no se vendieron porque no eran de ellos, porque eran de los propios pueblos, que eran los titulares reales de los bienes. Por tanto, no hay discusión legal posible. Esos montes son mano común. Eso no quiere decir que las comunidades no puedan pedirlo, pueden pedirlo. Lo que viene a decir y a reconocer es que en algunas zonas, no es el caso de Galicia, en Galicia ha habido un reconocimiento masivo y hoy el 99% de esas propiedades no queda monte público prácticamente en Galicia. El 99% de esas propiedades son colectivas. Lo serán en la forma de mancomún o allí donde en la desamortización lo compraron será en la forma de montes de socios. Por tanto, desde el punto de vista legal, yo no creo que haya inseguridad jurídica. Lo que hemos es arrastrado un problema que debió resolverse hace 30 años o hace 20 años, lo hemos arrastrado. En eso coincido, porque antes el técnico que lleva la zona de, no sé si citar a una persona en concreto, de Comunidad de Montes, lo dijo. Es que no son bichos distintos. Es que en la zona en que tenéis montes en mano común, él decía, yo los veo y son iguales que el resto de la cornisa. Es que son lo mismo. El problema es que ahí, en un momento determinado, se entendió que era una fórmula de gestión idónea y en el resto se ha entendido que no. Pero lo que hay detrás de eso simplemente es una decisión política o una falta de iniciativa por parte de los propietarios en orden a reclamar la titularidad de sus bienes. Pero ya digo, si queremos resolver el problema de la titularidad como base para arreglar o empezar a arreglar el problema de la gestión del mundo rural, empecemos por el principio. Porque no hay discusión legal, devolvamos a sus legítimos dueños la propiedad de los montes. Eso, en realidad, tiene mucho que ver con la acción de la Administración. ¿Por qué? Porque la ley no pretendía que los propietarios se pusiesen en cola a pedirlo. Pretendía que la Administración de oficio iniciara esos procesos de devolución de los montes. Y, por tanto, en el debe de la Administración está la devolución. No existe ninguna duda en Asturias, salvo excepcionalmente algún monte que se haya podido adquirir por una forma extraña, por una compra, alguna excepción, que a mí se me antoja difícil de creerla, ninguna razón que no solo no impida, sino que no obligue a la Administración a devolver los montes a sus legítimos dueños, que son las comunidades propietarias. Y esto no es controvertido, no es discutido, no es que digamos el Tribunal Supremo, no, el Tribunal Supremo lo ha dicho hasta la saciedad, está aburrido de decirlo. Es decir, hay una sentencia del Tribunal Supremo que es muy simpática en relación a una reclamación de un ayuntamiento sobre la titularidad de un bien, también de una administración, no es la del Principado de Asturias, con lo cual no le afecta directamente, en donde volvía a discutir lo mismo, que si esos montes por razón de su origen, pero que luego los adquirieron por prescripción. El Tribunal Supremo dice, mire, estamos aburridos hasta la saciedad de reiterar en numerosas ocasiones que esos montes que fueron exceptuados de venta son propiedad de los vecinos y que la ley ha querido reconocer eso como una afrenta histórica para la devolución de esos bienes. Como no estamos en el ámbito de la legalidad, porque yo creo que no hay dudas desde el punto de vista legal acerca de la titularidad, yo me meto ahora en donde yo me manejo peor, que es en el ámbito de la oportunidad. Si es oportuno o no es oportuno, devolverlo. Y eso tiene mucho que ver con la reunión, con lo que se ha hablado hoy por la mañana. Por tanto, resuelto que la propiedad real, la verdadera, es de las comunidades, de la propiedad colectiva, nos tenemos que meter en el segundo aspecto. Y eso merece la pena, porque al final no nos engañemos, por mucho que sea justo, si realmente no es útil, a lo mejor hasta la justicia la podemos colgar en el armario y decimos, bueno, pues la justicia la invocamos de vez en cuando, pero no la damos, ¿no? Por lo menos mientras nadie la pida. Y yo ahí tengo que discrepar completamente. Yo creo que a día de hoy es imposible no reconocer que la gestión de los recursos naturales puede ser sostenible en el tiempo y eficaz si no es a través de sus legítimos dueños. Yo en eso tengo que ser categórico. Y creo que además la opinión contraria, la de que solo la Administración pública tiene el saber y el conocimiento de que para gestionar los montes, no tiene en este momento ni siquiera ningún apoyo, ni académico ni doctrinal. Nadie discute en este momento que los recursos naturales deben ser gestionados por sus legítimos dueños. Pero sí que creo que la experiencia, y me da la razón el hecho de que el propio técnico de la Administración que depuso sobre los montes
hizo guiños a decir, mira, pues se mantienen las peticiones de subvenciones en el tiempo. Y eso en un ambiente en donde claramente no hay una vocación palmaria y clara a favor de esas formas de gestión comunitaria. Por tanto, creo que el encargo de los particulares, lógicamente, es creer que son dueños y, a partir de ahí, reclamar la titularidad de sus bienes, asumir como un reto la gestión de esos bienes para la creación de riqueza, ¿de acuerdo? No hay una administración que, a través de un convenio, eso no quiere decir que no se puedan establecer fórmulas de convenio, le vaya a quitar las castañas de fuego. Tienen que buscar su forma de gestión y el papel, sin duda, de la administración es agilizar la devolución de esos bienes a sus legítimos dueños a través de un funcionamiento correcto del jurado. El jurado es un órgano que realmente exige de muy poco esfuerzo para poder tomar decisiones en orden a la clasificación de los montes en Asturias. Eso no hace falta parar, que es fácil de resolver. Y, a partir de ahí, fomentar e impulsar medidas de apoyo, de incentivo, de coordinación, para que esas comunidades realmente puedan ser buenos gestores de sus recursos naturales, porque no cabe duda que o está en esas manos o la experiencia nos demuestra que en otras manos no se ha sido capaz de mejorar las condiciones para la utilización de ese recurso.